Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a ir bajo la luz de la palabra. Vamos a estudiar esta historia. La encontramos en Segunda de Crónicas 20. Hoy vamos a hablar la historia sobre un rey. Este rey se llama Josafá. Cuando se habla de Josafá, dice que en Jerusalén durante el reinado de Asa nació un niño al que le llamaron Josafá. Significa Yahvé ha juzgado. Significa su nombre de que Dios es juez. Cuando hablamos nosotros, gente que ha tenido pleitos jurídicos saben de que todo depende del juez. La Biblia nos dice que abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo. Cuando están en un proceso jurídico, siempre se ve el abogado que va a defender, se ve también a los fiscales, pero todo depende del juez. Cuando se habla de este rey, se sobreentiende de que su nombre tiene un propósito, su nombre tiene un destino. Cuando habla de que Dios es un juez, pongámonos a pensar, una persona que está acusada de un homicidio, él sabe de que no depende para que él quede libre de él, ni del abogado, ni del fiscal. Todo recae sobre el juez. Así tenemos que entender que todo, absolutamente todo, el control de todo lo tiene Dios. Y que Dios debe ser el más importante, debe estar en el primer lugar. Hoy reflexionemos bajo la luz de la palabra si verdaderamente Dios está por encima de todo. Cuando Dios está por encima de todo, solamente estamos a la expectativa de su voz. Cuando Dios está por encima de todo, le damos el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro tiempo. Así también se sobreentiende de que el destino de este niño no fue normal. Según los rabinos dicen que sería un rey que no se guiaría por la fuerza de los hombres, sino por los juicios y misterios de Dios. Cuando nació Josafá, el cielo estaba despejado y una brisa suave recorría los olivos. Las parteras comentaban que el niño tenía unos ojos que no se quedaban quietos. Recordemos que ahora nacen los niños siempre en los hospitales, pero retrocediendo años atrás acostumbraban las parteras. Dice que tenía unos ojos que no se quedaban quietos, miraba hacia arriba como si quisiera descifrar los secretos del cielo. Desde pequeño Josafá no se conformaba con lo visible, siempre preguntaba. Todo niño juega normalmente con sus juguetes, todo, pero este niño era un niño diferente. Les preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo se oye su voz?, preguntaba, porque el viento parece hablar en las noches. Era un niño que tenía esa hambre, esa necesidad de Dios. Yo no sé si usted puede en este momento decir que tiene esa hambre, esa necesidad de Dios, esa hambre para leer la Biblia, esa necesidad para orar, esa necesidad para ayunar. Si usted se siente así como un celular cuando se descarga, siente el celular tiene esa necesidad, toca conectarlo, porque si no, no sirve para nada. Yo no sé si usted puede en este momento decir, si yo no oro no soy nadie, si no leo la Biblia me siento vacío. Yo no sé si usted tiene esa necesidad de Dios, y si no la tiene, hoy lo animo de que comience a buscar a Dios. Su padre Asa, un rey reformado, le enseñó a detestar a los ídolos. Ellos vienen de la descendencia de David, del rey David. Pero Josafá quería más. Quería encontrarse con lo sobrenatural. Dios no es un Dios normal. Dios es el mismo ayer y hoy. Muchas veces sistematizamos a Dios
Cuando lo sistematizamos, cuando la gente dice, sí, Dios habla a través de la Biblia, a través de un servicio en la iglesia, a través de la radio, la televisión, lo sistematizamos tanto que pierde su origen verdadero. Dios es un Dios real que puede hablar de tú a tú, con el que lo quiera, con el que se humilla. Mientras otros niños jugaban con piedras y flechas, él subía al monte de Sión para escuchar el viento entre los cipreses y contemplar la luz dorada del amanecer de Jerusalén. El tiempo transcurría. Cuando Asa muere, Josafat tomó el trono a los 35 años. Toma el trono este rey. El pueblo recibe con trompetas de plata. Los levitas cantaron salmos de David, pero en su corazón había una carga: cómo gobernar un pueblo tan pequeño frente a naciones tan grandes. Cómo sostener un trono que solo descansa en la fe. Ese era el anhelo de él, el anhelo. Este mandatario nunca, la visión de él no era colocarles casas, infraestructura, puentes, estadios. La necesidad de este hombre no era satisfacer las necesidades de ellos como todo mandatario. La necesidad de Josafat era de que la gente otra vez vuelva a activar su fe, de que la gente ame a Dios como él lo amaba. Esa era su necesidad. Y esto le gustaba mucho a Dios. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 17:3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. La Biblia dice que se lo comparó al hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Jehová? El hombre conforme al corazón de Jehová no es perfecto, sino es el que se arrepiente, que dice, sí, yo reconozco, me he apartado de Dios. Yo reconozco que lo he puesto en segundo lugar a Dios. Yo reconozco que mi maldad es mucha, como decía David, le decía, examíname. Yo reconozco que mi maldad es mucha, quítala de mí. En mis fuerzas no te puedo seguir. Un hombre sincero es el hombre conforme al corazón de Jehová. En vez de este rey confiar en los ejércitos, todo rey confía en sus ejércitos, en sus hombres, en sus armas, en su caballería. Hizo algo inaudito. Este rey comienza una campaña. Para él no era la preocupación los arcos, las flechas, las espadas. Para él no era la preocupación la economía del país. Todo mandatario se preocupa por la economía del país, las necesidades del pueblo. Para él era la preocupación de que la gente se acerque a Dios. Porque este rey sabía algo muy sencillo: su nombre, Dios es juez. Si todo depende de Dios, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi estrategia, todo lo tiene controlado Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, todo va a venir como un efecto dominó, pero en bien, como un imán jalando todo lo bueno. Porque muchas veces, al no ponerlo en primer lugar a Dios, viene lo contrario. Y no es porque nos vaya mal, no es la temporada, no es la gente, no son las circunstancias, simplemente porque nos hemos alejado de Dios. Y este rey sabía eso. Él comienza una labor titánica, que el pueblo de Israel vuelva otra vez a Dios. Ese es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías dice que es el espíritu que hace volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Cuando nosotros volvemos al Padre, las cosas se activan en el mundo espiritual. Todo comienza a cambiar. Y él comienza una campaña con los levitas y príncipes por toda Judea. ¿Su campaña cuál era? Que la gente comience a estudiar, a meditar la palabra de Dios. Unos comentaristas como Rací comentan que este acto fue como sembrar fuego en la tierra. La palabra corría como antorcha por cada aldea. Dice que Josafat entendió que un pueblo sin la palabra era un ejército desarmado.
Pero un pueblo instruido era un ejército invencible, aunque no tuviera espadas. Cuando nosotros somos invencibles, cuando no dependemos nosotros de la economía física, no dependemos de nuestros negocios, no dependemos de las otras personas. Cuando somos invencibles, cuando entendemos que solamente dependemos de Dios. Cuando entendemos eso, ya la hicimos porque Dios comienza a obrar en nosotros. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Él buscó a Dios. Ese era su objetivo. Lo buscaba desmedidamente y quería leudar a su pueblo con ese amor. Pasaron los años. Cuando pasaron los años, comenzó a haber conflictos. El conflicto que tenía este rey era de que tenía unas naciones vecinas. Se movía muchas cosas que las vamos a comentar a continuación. Bueno, vamos a analizar esas ciudades y por esas ciudades que rodeaban en los tiempos del rey Josafat. Vamos con Moab, una de las ciudades que estaba cerca también. Su origen, descendientes de Moab, hijos de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. Génesis 19:37. Qué tremendo es cuando nosotros no le creemos a Dios. Es fatal. Estas hijas de Lot no creyeron en las promesas de Dios y creyeron más en su raciocinio. Cuando nosotros creemos en lo que nosotros pensamos o en lo que piensan otras personas, cometemos errores, porque simplemente debemos de entender que Dios está por encima de todo, sin importar las circunstancias. El territorio era al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Capital, Aroer, Dibón y más tarde Rabá. Religión, adoraban a Quemos, Primera de Reyes 11:7, dios de la guerra, sacrificios humanos. Entonces era tremendo lo que hacían estas ciudades. Sacrificaban literalmente a personas, creían en el dios de la guerra, personas de Moab muy diestras en el arco, en las espadas, en la flecha. Eran mercenarios entrenados, no era un pueblo normal. Economía, agricultura, fértil en las mesetas de Moab, cereales, vid, olivo. Ganadería ovina. Moab era famoso por la exportación de lana y cordero, Segunda de Reyes 3:4. Comercio con Edom y Arabia. Entonces ellos tenían comercio, sus rutas, caravanas. Estamos hablando a lo que hacían estas ciudades. Cuando hablamos de sus rasgos históricos, pueblo belicoso, constantemente en guerra contra Israel y Judá, siempre era una guerra continua contra ellos. Cuando se habla de Amón, origen, descendientes de Ben Amín, hijo menor de Lot. Génesis 19:38. Amón, territorio al norte de Moab, actual Jordania, capital Rabá, los hijos de Amón, hoy Amnán. Religión, rendían culto a Moló. Ellos hacían sacrificios, sacrificaban niños. La economía de ellos era pastoreo, comercio, ganado, rutas comerciales estratégicas, conectaban con Arabia. Cuando se habla menuditas, identidad, algunos manuscritos dicen que los menuditas eran tribus árabes, seminómadas del desierto, otros edomitas descendientes de Saúl. Era una región montañosa de Seir. Su religión, adoraban a diversos ídolos triviales asociados a la astrología, deidades del desierto, hechicería. Economía, controlaban rutas de cobre, de incienso. Entonces vemos también el comercio de ellos. Arabia hacia el Mediterráneo.
eran ricos en mineral de cobre, comerciaban en caravanas sus especies, incienso, metales. Estos tres pueblos compartían fronteras con Judá. A ellos no les convenía que el rey Josafat se haga fuerte, porque habían muchas cosas en juego. En este caso, la economía, el comercio, las rutas. Estos tres pueblos compartían fronteras con Judá. Su coalición tenía una motivación política y económica, por eso decidieron unirse. Sus planes era controlar los puertos del Mar Muerto, los pasos hacia Arabia, quitarle a Judá su posición estratégica en el comercio entre Egipto y Siria y Arabia. La guerra contra Josafat no fue solo militar, sino económica y religiosa, porque estos pueblos deciden unirse. ¿Para qué? Para dominar absolutamente todo. Moab y Amón resistían el crecimiento de Judá bajo Josafat, que había fortalecido su ejército en 2 Crónicas 17, 12, 19, asegurando sus rutas comerciales. También era un choque espiritual, la fe en Jehová contra los dioses, Quemo, Moló y los ídolos del desierto. Moab, su riqueza era en ovejas, lana, agricultura. Dependían de explotar ganado. A Israel, Judá, atacar a Josafat era asegurar clientes cautivos. Amón tenía una economía de tránsito como un peaje internacional. Su interés era controlar las rutas de comercio que pasaban por Judá. Menuditas, su poder dependía de los minerales, del incienso, control del sur de Judá, del puerto. Estos tres pueblos deciden unirse, lo estamos viendo bajo la luz de la palabra, eran unas ciudades ya conformadas, tenían estructuradas, y ellos deciden, estos tres reyes, unirse. ¿Para qué? Para derrumbar a este rey. Pero este rey, cuando le avisan esa noticia de que se unieron, no fue fácil para él, porque estamos hablando de que se reunieron 300,000 para pelear con él. Eso no es fácil. Eso a cualquiera le da miedo, pelear con 300,000. Cuando le hablaron de esto, este rey se asustó, dice la Biblia de que él se asustó. Y cuando él se asustó, él decide buscar a Dios. Solamente decide buscar a Dios, porque él sabe de que solamente Dios lo podía librar. Y él decide colocar una estrategia para poder vencer a estos reyes. A estos reyes le llegaron a avisar de que eran 300,000 soldados. Esto era mucho, teniendo en cuenta que Israel solamente tenía 116,000 hombres, eran 3 veces más. Eso habla en 2 Crónicas 17, 14 al 19. Imaginémonos por un momento el valle en Gandhi. Una nube de polvo se levanta cuando aquellas multitudes avanzaban. Sus estandartes rojos y negros ondeaban al viento, sus lanzas brillaban como relámpagos bajo el sol. Los exploradores volvían pálidos, diciendo: son como la arena del mar, no podremos resistir, porque ellos miraban ese pueblo tan numeroso. Este pueblo era tan numeroso, 300,000 soldados armados, que cubrían varios kilómetros, posiblemente de 6 a 7 kilómetros lograban cubrir. Josafat, al oír, no buscó generales, no buscó sus generales, él buscó a Jehová. Convocó a todo el pueblo a un ayuno. Mucha gente
no cree en el ayuno, pero debemos de entender que el ayuno es un arma muy fuerte. Tenemos registros de la reina Esther cuando ayunó, logró cambiar un decreto, pero acá él sabía de que todo dependía de Dios, por eso sabemos de que Dios es un juez. Él sabía que si a Dios le placía, Dios podía intervenir de una manera sobrenatural y defenderlo. Él sabía que no podía, él no tenía armas suficientes ni estrategia para pelear con estas ciudades estructuradas y fuertes. Ellos peleaban por sus rutas, por su comercio, ellos peleaban por su fe, por sus dioses. Y dice que Josafat al oír no buscó generales, buscó a Jehová, convocó a todo el pueblo, ayunó. Los rabinos dicen que ayunó por lo menos 3 días, 3 días de ayuno, ¿se imagina? Acordémonos nosotros cuando habla de que ayunó, nos debemos de acordar de que no es tan fácil pedirle a la gente de que ayune, pero él le pide a toda esta nación, eran muchos, y comienza a ayunar toda esta gente. Por 3 días estaban reunidos. Cada amanecer y cada anochecer en oración, hombres y mujeres y niños se congregaban en la explanada del templo. Nadie comía, nadie bebía, porque todos se alimentaban solo de una esperanza. Si Dios no pelea, por nosotros perecemos. Ellos sabían que el problema era tan grande que solamente Dios podía pelear por ellos. Estaba a la expectativa otros reinos, mirando qué pasa. Ellos recordaban de que Israel siempre había alguien que los defendía. Acordémonos de Moisés. Moisés defendía a su pueblo. Acordémonos del rey David, sus antecesores. Acordémonos de Sansón. Siempre hubo héroes, por eso dice los héroes de la Biblia, pero esta vez estaban a la expectativa, ¿quién los va a defender? Ellos están buscando de Dios porque se había hecho una campaña. Todas las personas comenzaron a buscar a Dios. Todas las personas llegaron a la conclusión de que Dios es el juez y que Él tiene el control de todo. Nadie comía, nadie bebía porque todos se alimentaban solo de una esperanza. Si Dios no pelea por nosotros, perecemos. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? En nosotros no hay fuerza con tan grande multitud, mas en ti ponemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 26:12. Acordémonos de que los cubría pactos. Por eso Dios es un Dios de pactos, es el mismo ayer y hoy. ¿Cuál era el pacto que los cubría? Cuando Salomón le dijo que si su pueblo caía en cautividad, en peste, o estaba en guerra, o desterrados, o pasando por algún problema, que si ellos se humillaban con dirección al templo y pedían perdón, Dios iba a salvarlos. Ellos recurrieron a esos pactos. A Dios hay que hacerle acuerdo de sus promesas, para eso están las promesas de la Biblia. Entonces el Espíritu cayó sobre Jaziel. Dice que ellos en ese ayuno de 3 días vino el Espíritu sobre un hombre. Necesitaban ellos una palabra, una sola palabra para llenarse de fe, porque ellos no sabían qué hacer, no sabían para dónde coger. Pelear no podían porque los iban a vencer. Escapar a dónde si estaban rodeados de enemigos. Humanamente no había una solución, no la había. No tenían ni la infraestructura ni las armas para esa guerra. Y estaban sus otros enemigos a sus alrededores. Y al frente, 6 a 7 kilómetros lleno de gente armada marchando. Al amanecer siguiente fue como ningún otro. En vez de escudos, Josafat ordenó que los cantores fueran al frente del ejército, vestidos de lino blanco,
con fajas azules y mantos bordados de oro. Este rey se preocupó más por la ropa, por los cantores. Este rey sabía de que si tenía que agradar a alguien, era a Dios, no a los hombres. Que si tenía que respetar a alguien, era a Dios, no a los hombres. Y eso muchas veces nosotros no entendemos. Si usted tiene que agradar a alguien, a Dios. Si usted tiene que humillarse ante alguien, ante Dios. Si tiene que poner en primer lugar a alguien, solamente a Dios, no a los hombres. Porque solamente el más importante es Dios. Dios es el que nos da absolutamente todo. Cuando las personas se portan bien con nosotros es porque Dios lo permite. Dios está por encima de todo. Eso es lo que tenemos que tener en claro hoy. A los otros ejércitos les dio como risa, porque dijeron, bueno, ¿cómo es este? Este no alista sus soldados, no alista sus armas, sino que está preocupado por la ropa. ¿Para cantarle a quién? A Dios. Se hizo visible porque eran muchos que estaban vestidos y no eran vestimentas normales. Habla de que sus vestidos eran de lino blanco, con fajas azules y mantos bordados de oro. Él le preocupaba más agradar a Dios que a los hombres. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 20:21. Cuando nos habla, dice que su canto no era suave, era un rugido celestial. Los tambores resonaban como truenos, los címbalos brillaban bajo el sol, las voces se mezclaban como el rugido de muchas aguas, era como el cielo mismo. Bajaban cantando. Cuando ellos comenzaron a hacer esto, activaron el trono celestial y los ángeles se unieron al coro. Cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, hay ángeles que están con nosotros adorando. Cuando Judá llegó al campo de batalla, dice que pasó algo. Porque cuando llega el Espíritu, llegó el Espíritu sobre Jaziel, les dijo que la batalla no era de ellos, que la batalla era de Dios. Desciende la presencia de Dios con fuerza. De pronto es muy difícil. Por un momento imaginémonos una guerra y que alguien llegue y diga el Señor dice. Muchas veces nosotros somos escépticos, no creemos en las palabras de Dios y eso es fatal. Siempre que Dios manda hablar es por algo. Dice que cuando llega el Espíritu de Dios pasa algo sobrenatural. Estamos hablando de 300,000 soldados. Repercutió algo en sus mentes. Ellos miraban al pueblo de Israel en todas partes. Dios les hizo tener visiones y pasa algo que no se lo puede explicar hasta el día de hoy. Dice la Biblia que comenzaron ellos a pelear unos contra otros. Tal vez Dios les hizo ver en sus amigos el pueblo de Israel. Y ellos comenzaron a pelear. Y mientras que ellos peleaban, el pueblo de Dios estaba cantando, alabando a Dios. Por eso déjeme decirle a todas las personas que me están escuchando, cuando usted ayuna, cuando usted alaba a Dios, no pierde el tiempo. Cuando usted pone en primer lugar a Dios, no pierde el tiempo. Siempre está pasando algo. Dice la Biblia de que ellos se atacaron. Cuando llegaron al campamento de batalla, no había enemigos. Dice que solo había cadáveres. 3 ejércitos enteros habían caído bajo su propia espada. Eran 6 kilómetros de muertos. 6 kilómetros que estaban con espadas, con escudos. Ellos habían ganado la guerra. Y les tocó
recoger durante 3 días ese botín, 3 días recogiéndolo, pero no solamente era el botín, estaba de por medio el comercio, estaba de por medio las fronteras, las rutas, las especies, la minería, estaba de por medio demostrar que hay un Dios que va por encima de todos los dioses y que Él es juez, que Él hace lo que quiere con los gobernantes, que Él pone, Él quita, Él da las victorias, Él enriquece, Él sana, Él lo hace todo. Y quedó en claro de que Dios estaba con este rey. Inmediatamente los otros reyes, los otros reinos que estaban a sus alrededores reaccionaron. Les dio miedo porque dijeron una cosa es pelear con David. Se acordaron, comenzaron a recordar. Otra cosa era pelear con Sansón, pero pelear con el profeta Samuel, que cuando oraba en las montañas caían rayos, lo precedía la tormenta cada vez que oraba. Pero pelear con el mismo Dios no se puede. Sus vecinos árabes, todos sus vecinos que estaban a su alrededor, dice que le decidieron ellos llevar tributo porque les dio miedo porque entendieron que Josafat estaba con Dios. Entonces esta historia es fascinante porque Josafat demuestra que la guerra no es con armas, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y lo más importante es que nosotros entendamos de que Dios está por encima de todo y que Él es juez. Y si hay alguien que agradar, honrar, venerar es a Dios. Bueno, seguimos con la historia. Nos habla de que después de esta gran victoria, a pesar de todo eso, el pueblo de Israel miró esa victoria, recogieron el botín, se apoderaron de esas otras ciudades, les tenían que pagar tributo, todas esas ciudades. Todo lo hizo Dios en un momento, pero ellos seguían venerando, no se apartaron totalmente de sus antiguas creencias. La Biblia nos narra a nosotros que Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir a Dios, al Dios de sus antepasados, dice. Es el problema, que nosotros muchas veces no tenemos un compromiso verdadero con Dios. Con Dios es todo o nada. Debemos de entender por qué, porque Él está por encima de todo. Si usted tiene a alguien, si usted se enamora de alguien, no le va a gustar de que le diga lo quiero pero a medias, jamás, o lo ponga en segundo lugar. Cuando usted tiene a alguien, sea el amor de su esposa, sus hijos, quiere que lo coloquen en primer lugar, todo o nada. Y Dios es así, Dios es un Dios celoso, pero a pesar de todo esto, el pueblo no se comprometió. También ellos dice que seguían visitando o seguían creyendo en sus baales, no lo pusieron en primer lugar a Dios. Tiempo después, este rey Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocasías, el rey de Israel, quien era un hombre perverso. Dice la Biblia que el rey Josafat hizo una alianza, porque se acostumbraba a hacer alianzas, casarse para unir los reinos, hizo una alianza política. Pero el problema de que este rey dice que era perverso, este rey no lo colocaba en primer lugar a Dios, él tenía sus dioses paganos. Y esto es el quiebre, esto fue algo muy triste porque Josafat tuvo que entender de una manera muy dura que Dios está por encima de todo, de que Dios es juez y que de Él depende todo. Dice que se une con este rey perverso que tenía mucho dinero, mucho poder económico, y juntos construyeron una flota de barcos. De pronto ellos dijeron, vamos a emprender negocios, porque tenían las minas, tenían
el que tiene la mina, pues tiene la materia prima. Tenían los barcos, dijo, tenemos la gente, lo tenemos todo, nos vamos a enriquecer mucho más. Pero algo se le olvidó a Josafat, que Dios es juez y que Él está por encima de todo. Luego, Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat. Siempre el Espíritu de Dios estaba ahí. Dice que este hombre profetiza y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocasías, el rey destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Aquí pasó algo más raro. Llevan estos barcos ricos en mercancía, se esforzaron trabajando, lo que es el cobre, todo lo que ellos hacían, dijeron, bueno, nos vamos a vender todo esto. Tenían los puertos, tenían los contactos, tenían todo, pero dice que estos barcos naufragaron. Ahora mete la mano Dios. Primero Dios en un momento le da la victoria con 300,000 soldados que estaban en contra, le da el botín, doblega todos los reinos a su alrededor. Pero ahora dice que Josafat hizo una mala alianza. Por hacer una mala alianza, esta gente tenía otros dioses, esta gente no le temía a Dios. Él puso, en la primera instancia, puso en primer lugar a Dios y ahora puso en primer lugar a esta gente. Y dice que cuando emprende el viaje con su comercio, Dios le derrumba todo. Y él mira al cielo y entiende que Dios es juez y que Dios está por encima de todo. Bueno, si ha sido de tu agrado esta prédica, si ha sido de tu agrado este mensaje, te quiero invitar a hacer una oración. Quiero que repitas conmigo y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.